Cuando hablamos del concepto de una familia como una realidad, la familia, encontramos que hay ambos belleza en una familia y también dificultades. Cuando pienso, por ejemplo, en mi propia familia, cuando estaba creciendo en Monterrey, e inclusive ahora, pienso en cosas muy bellas, momentos muy bellos en mi familia, donde yo experimenté lo que era pertenecer a una familia, ser amado, pero también puedo pensar definitivamente en dificultades, en conflictos o estreses que hubo en mi familia o que hay todavía, tensiones y diferentes cruces que hemos tenido que enfrentar como familia. Bueno, es lo mismo para la Sagrada la Familia, fue lo mismo para Jesús, María y José. A veces cuando pensamos en la Sagrada Familia, que celebramos el día de hoy, pues pensamos como en esta realidad como si no hubiera visto ninguna dificultad. Está pintadito José, María, Jesús y todo muy bonito. Y hay algo cierto ahí porque debido, especialmente de María y Jesús, a su perfección, seguro se ahorraron muchos conflictos familiares, pero hubo muchas dificultades en esa familia. Pienso, por ejemplo, ahora que acabamos de celebrar la Navidad, que seguimos en esta época navideña, pensemos, por ejemplo, en el viaje de José y María, con el estrés de que van a ser el niño, y luego llega el momento de parto y José estresado que tengo que proveer por María, y no encuentro dónde van a hacer este niño, y se meten ahí en un establo, y bueno, alguna dificultad ahí. Luego experimentan belleza, vienen los pastores, los reyes magos, se entregan unos regalos, wow, qué bonito. Y luego un poquito de tiempo después, dificultad, que ahora están matando a niños, que tengo que irme yo, José, llevarme a mi familia a Egipto. Yo no conozco a nadie de Egipto, tengo que emigrar. Estrés, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proteger al Hijo de Dios que ahora tengo conmigo? ¿No? Y luego a lo mejor belleza otra vez, estando de regreso en Nazaret. Y luego dificultad, por ejemplo, para Jesús y María cuando muere San José. Dificultad para María después cuando Jesús lo matan, cuando hay persecución, etcétera, ¿no? Entonces, la familia misma, la Sagrada Familia, hubo también belleza, hubo también dificultades, sufrimiento, como en nuestras familias. Y en medio de todas estas bellezas y dificultades, Dios tiene un plan para la familia, tiene una misión para la familia. Y son varias cosas que Dios tiene de plan y misión para la familia. Una de las cosas centrales y principales que Dios tiene para plan de la familia es la transmisión de la fe. Transmisión de la fe. Uno de los propósitos principales para la familia es que se transmita la fe. Idealmente, uno debería en su familia conocer a Dios, conocer el gran amor que Dios tiene por uno y aprender cómo corresponderle, cómo seguirle. Esto idealmente debería suceder a través de una familia. Y es bien interesante que esto lo vemos también en la Sagrada Familia. Si escucharon el Evangelio, algo que se repite un chorro, y tiene que ver con la ley, que José y María están queriendo seguir la ley. Al principio dice: transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. También para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas. Más adelante dice que cuando José y María entraban con el niño para cumplir con lo prescrito por la ley, están buscando cómo siguen lo que pide el Señor. ¿Y cómo termina el Evangelio el día de hoy? Dice: cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea. Y esto nomás este pasaje. Hay otras cosas que vemos en las Sagradas Escrituras donde queda claro que José y María están queriendo vivir su seguimiento del Señor, ¿verdad? Porque saben que en la familia se tiene que vivir la fe, se tiene que seguir al Señor como familia. Se podría pensar que María y José podrían haber dicho: nosotros tener que seguir estas leyes, si nuestro hijo es el Hijo de Dios. No, pues aquí nosotros somos exentos, aquí tenemos al Dios mismo, pero no. Aún así ellos se esforzaban por seguir la ley. Entonces, una imagen que se me ocurre como para la familia es la imagen de un invernadero, ¿no? ¿Qué es un invernadero? Es como estas casitas que a veces se construyen. ¿Para qué? Para poder proteger a ciertas plantas. Se construye esta casita, y esta casita, ¿qué hace? Regula la temperatura
regula el nivel de humedad y hace que las plantitas dentro de este invernadero florezcan, que crezcan, ¿no? Si se llegara a quitar el invernadero, ¿qué pasa en las plantas? Se mueren, ¿no? Porque no está ese control de la temperatura, de la humedad, etc. Entonces la familia debe ser como un invernadero para la fe, para que todo esta estructura que hace que la fe que florezca, que se cultive, que crezca. Y esta misión de ser invernadero como familia de la fe es difícil, es difícil. Y es especialmente creo que difícil para los padres, y de hecho creo que para ellos hay una responsabilidad especial, pero no solo es la misión de los papás el hacer este invernadero, puede ser también de la abuelita, o del abuelito, o del primo. Inclusive usted, si usted es un niño, un hijo, una familia, si usted tiene 6 años, o 10 años, o 14 años, usted también tiene una responsabilidad de hacer que su familia sea como este invernadero. Usted tiene algo que contribuir a la fe de su familia y hacer que se viva. Todos tienen una responsabilidad de construir este invernadero para que se cultive la fe. Yo me acuerdo cuando tenía como unos 8 o 9 años, tenía un librito de oraciones. Y en ese librito había una oración que era la oración del viaje, o para rezar antes de salir en un viaje. Y no sé por qué me gustó esta oración, y como que me volví el encargado de mi familia. Siempre era el encargado cuando íbamos a salir de viaje. Quique, tú, a ver, la oración de viaje, no sé por qué me agarré yo ese rol. Yo decía la oración del viaje, fue lo que yo contribuía. Mi mamá, por ejemplo, ella sugería normalmente en los viajes rezar el rosario. Y luego, ya que se volvió como tradición, pues nos tocaba a nosotros hijos, cuando se lo olvidaba a nuestros papás que íbamos de viaje, se los olvidaba a mi mamá sobre todo, decir hay que rezar el rosario, pues le tocaba a uno de nosotros decir, oye mamá, no hemos rezado el rosario. Sí, cierto, ¿no? Todos tenemos ese rol. Definitivamente una responsabilidad mucho más grande para los papás, pero todos, de construir ese invernadero, que la familia sea un lugar donde se pueda cultivar la fe. Mientras reflexionamos en esto, una pregunta que te invito a ti a hacerte es que si tú ves como misión, digamos, esencial de tu familia, esto que estoy platicando. Tú conscientemente dices, sí, una de las misiones más importantes que tengo yo como papá, como mamá, como familia, es transmitir la fe, que es mi responsabilidad sobre todo todos los papás. ¿O será que no lo veo como una de las misiones principales de mi familia? Creo que una de las tentaciones, y esto sobre todo más para los papás, pero para todos, que podemos caer, es decir, no, mira, mi trabajo es ir a misa y dejar a mis hijos en la educación religiosa, y pues yo ya con eso ya cumplí. La verdad es que eso no es suficiente, no es suficiente. La fe no es algo que se pueda aprender en un salón de clases, la verdad. Ayuda, por eso hacemos las clases, porque ayuda, pero la fe no se puede aprender en un salón de clases, porque la fe no es como las matemáticas. Las matemáticas uno va a la escuela, las aprende y ya las sabe o no las sabe y se acabó. Uno no tiene que enseñarle a su hijo matemáticas, lo aprende en la escuela. Pero la fe es algo vivo, es alguien, es una persona que se conoce, que se vive, que se sigue, que se experimenta, que se vive, y por lo tanto no se puede aprender en un salón de clases, se tiene que vivir. Una analogía un poquito imperfecta que se me ocurre es la del fútbol. Imagínese a alguien que dice, yo quiero aprender esto del fútbol, o que usted quisiera que su hijo aprendiera del fútbol, y en vez de, digamos, llevarlo a jugar al parque, en vez de ver juegos en la tele y enseñarle este equipo y el América o los Rayados, obviamente el mejor equipo, ¿verdad? Etcétera. En vez de hacer eso, usted mete a su hijo y lo mete a clases una vez por semana, 1 hora, donde va a un salón y lo encierran en ese salón, y en ese salón le explican sobre cómo el fútbol. En el fútbol hay una pelota y la patean y están las porterías, y si uno hace esto es foul, y nomás explican, y así cada semana lo mismo. Nunca salen a jugar al campo, nunca usted le enseña el fútbol, lo lleva al parque, nunca le enseña un juego en la tele, nunca lo lleva al estadio a que vea, nunca. Nomás ahí en el salón le explican. ¿Usted cree que su hijo se va a emocionar por el fútbol y que va a aprender el fútbol? Claro que no, claro que no. Y yo veo, por lo contrario, muchos jóvenes que saben muchísimo de algún deporte, digamos el fútbol, y jamás fueron a una clase, y lo saben, se saben todos los equipos, los nombres de los jugadores, las estadísticas, saben qué partido sigue, saben cuál fue el resultado del partido anterior, saben cuántos campeonatos ha ganado este equipo, y jamás lo estudiaron. ¿Cómo es que saben todo esto?
Y luego también, como fueron a jugar, son buenísimos jugadores. ¿Cómo saben todo esto? Porque lo han vivido. Han vivido en su familia, su papá, su primo estaban viendo el fútbol, les platicaban. Se transmite simplemente porque se está viviendo, sin necesidad de una clase. Aunque uno puede ir a entrenar y ayuda, y a lo mejor sí, las clases ayudan. Y es lo mismo con la fe. No se puede aprender en un salón de clases, no se puede. Se tiene que vivir, se tiene que vivir. Y bueno, ayudan las clases, claro que sí, pero se tiene que vivir. Nos damos cuenta esto como familias, que se tiene que vivir y así es como se transmite. Bueno, esto es difícil el transmitir la fe. Y dos cosas que hay que hacer bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Les sugiero dos cosas específicas y quiero enfocarme en la segunda. La primera simplemente, pues sí, vivirlo, ¿no? Vengo a misa, voy a la confesión, tengo tradiciones, hay oración en mi familia, tengo tradiciones como tener mi nacimiento, como hacer la posada, como tener las velitas de Adviento, se ora cuando voy de viaje, antes de los alimentos, se vive la fe, se platica de Dios, ¿no? Y la segunda cosa, enfocándome, ¿hay conversaciones espirituales en mi hogar? ¿Sí o no? ¿Hay conversaciones espirituales en mi hogar? ¿Sí o no? Y quiero un poquito desarrollar esta idea de conversaciones espirituales. Cuando algo nos gusta, platicamos de ello. De nuevo, en muchos hogares se platica un chorro del fútbol. ¿Por qué? Porque está emocionante. ¿Viste el partido? No sé qué. Increíble. Ya estoy emocionado por lo que va a pasar este fin de semana. No manches que a este le sacaron tarjeta roja. Se platica porque hay interés. Y eso ayuda a la transmisión de la fe. Bueno, se platica sobre Dios en tu casa. Es algo que se intenta hacer. Por ejemplo, después de que salen de aquí del día de hoy, en el carro, dicen, ay, a ver, cada quien diga una idea de la homilía algo que sacaste de la homilía el día de hoy. Y ya, pues uno puede decir, no, yo me dormí, la verdad es que estuvo muy aburrida. Y está bien, bueno, ya, honestidad, está bien. O a lo mejor otro dice, no, yo sí estuve despierto, yo aprendí que la familia tiene que ser como un invernadero, que ayuda a crecer la fe. Ah, ya se está platicando de la fe en la casa, ¿no? O inclusive a veces pienso cuando adultos hablan, muchas veces decimos, pues ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu familia? ¿Y cómo está el trabajo? Y preguntamos, ¿no? Con nuestros familiares, oye, ¿cómo sigue tu vida espiritual? Digo, no tenemos que amenazar a nadie. Digo, si la persona no quiere hablar, lo respetamos. No es como que, a ver, dime, ¿estás rezando o no estás rezando? Pues no, ¿verdad? Pero, ¿cómo va tu vida espiritual? A lo mejor la otra persona quiere hablar. Fíjate que me siento muy solo, que siento que Dios está muy lejos. Se puede platicar, se tiene que tener conversaciones espirituales y compartir. Hoy estaba viendo un video de YouTube y el padre dijo esto. Y compartirlo en la casa, así como uno platica, vi un video bien chistoso. Se platica de cosas espirituales, ¿sí o no? Entonces, son dos cosas que podemos hacer. Una es vivir simplemente la fe, pero una cosa que siento que podríamos profundizar más es esforzarnos en tener conversaciones espirituales. Hablar de cosas que estoy aprendiendo, de cosas que me llamaban la atención en mi oración, de que me conmovieron en mi oración, que sentí en la misa, que viví en la misa, que vi en un video de YouTube, etc. Recordemos que la familia tiene que ser como un invernadero donde se pase la fe, donde se vive la fe, así como lo fue en la Sagrada Familia de Jesús, José y María.